pasado hablamos acerca del rey David. Habíamos dicho que Dios le dio un título, ¿verdad? El título que le dio es un varón conforme ¿a quién? A su corazón. Y bueno, decíamos que, bueno, cuál era la razón por la cual Dios le dio ese título, ¿verdad? Bueno, y habíamos dicho dos cosas, hermano. Miren, dijimos porque aprendió a caminar con Dios, ¿verdad? Él fue desde niño, ¿verdad? Él escuchaba la palabra de Dios. Esa semilla que él escuchaba fue sembrada en su corazón y germinó en su vida, ¿verdad? De tal manera que llegó a tener ese amor a Dios, ¿verdad? Eso es bueno, hermanos, ¿verdad? Eso es importante que nosotros tengamos ese amor a Dios, ¿verdad? Porque cuando le amamos sinceramente, hermanos, podemos estar en la soledad, Ulises, pero vamos a estar glorificando el nombre de Dios, ¿verdad? Porque decíamos de que ¿dónde andaba David cuando estaba joven? Andaba en el monte, ¿verdad? Andaba en el monte cuidando ¿qué? Ovejas. ¿Y cuántos salmos están en la Biblia? Pues 150. ¿verdad? Entonces, parte de esos salmos los escribió ¿quién? David. Entonces, ¿dónde los escribió? Pues parte cuando estaba ahí en el desierto, ¿verdad? Cuando estaba ahí con las ovejas, había mucho tiempo y se ponía a entonarle alabanzas a Dios. Pero entonces, el amor a Dios, hermanos, eso es importante, ¿verdad? Es cuando entendemos la vida como siervos de Dios, aprendemos a caminar cerca de Él. Pero también dijimos que aprendió a trabajar como en su vida como pastor, ¿verdad? Tuvo que batallar, ¿verdad? Con las ovejitas, con las que se enfermaban, con las que aquellas que nacían, las tuvo que cargar, ¿verdad? Y tuvo que cuidarlas del peligro de los osos, de los lobos, ¿verdad? Entonces, David le agarraba cariño a los animalitos, a las ovejitas, ¿verdad? Entonces, si Dios iba a poner a David para que cuidara a un pueblo, que hablamos ya no de animales, sino de gente, ¿verdad? Pues él lo puso, él sabía de que era un hombre responsable, ¿verdad? Y que podía llevar a cabo esa tarea. Bueno, otra cosa que vamos a ver en esta tarde es de que, bueno, preguntamos, bueno, ¿por qué recibió ese título de un varón conforme al corazón de Dios? Bueno, también vamos a ver porque aprendió a esperar el tiempo de Dios, ¿verdad? O sea, por ahí hay una frase que dice, ¿verdad?, que los tiempos de Dios son ¿qué? ¿Verdad? Son perfectos, ¿verdad? O sea, que cuando tienes una necesidad, ¿verdad?, ahí va a llegar en el momento preciso en el cual Dios va a obrar para que tú salgas de esa necesidad, ¿verdad? Entonces los tiempos de Dios son perfectos, ¿verdad? Miren, estábamos estudiando el primer libro de Samuel, capítulo 16, ¿verdad? Antes de este capítulo 16, la atención se había centrado en el extravagante rey David, ¿sí? El rey Saúl, ¿verdad?, de acuerdo a la historia, comenzó bien, pero después, en lugar de depender de Dios, dependió de su propia sabiduría y fortaleza, ¿sí? ¿Qué es lo que sucedió con el rey David? Bueno, porque fue el primer rey ¿de qué? El primer rey de Israel fue Saúl. Vean, fue Saúl. Y hermanos, pero dice la escritura que desobedeció a Dios. Vean, llegó un momento que desobedeció a Dios. Y eso lo pueden encontrar en el primer libro de Samuel, capítulo 13 y capítulo 15. ¿Verdad? Ahora, ¿cuál fue la desobediencia que tuvo que tuvo Saúl? Dios le dijo a Saúl, ven, mátalos a todos, no hay que nadie. Y Saúl dio un gordo y lo mató. ¿Verdad? Bueno, así es.
Exactamente, ¿verdad? Entonces, pueden estudiar allá en su casa, ¿verdad? Bueno, digo, porque no es lo que vamos a ver, ¿verdad? No vamos a hablar del rey David, no vamos a hablar del rey Saúl, sino del rey David, ¿verdad? Pero eso ustedes lo pueden leer en el primer libro de Samuel, capítulo 13 y capítulo 15, ¿verdad? Por eso en primera de Samuel 15:11, Dios dice las siguientes palabras. Fíjense lo que dice Dios: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Eso es lo que dijo Dios. Entonces Samuel, que había ungido a Saúl como rey, estaba con el corazón destrozado, ¿verdad? Entonces, pero siempre, hermano, le daba el mensaje a Saúl, ¿verdad? El profeta Samuel tenía mucho cariño con Saúl, pero Dios le decía que me ha desobedecido, y Samuel cumplía su palabra, ¿verdad? Le decía lo que Dios le había dicho, ¿verdad? Y luego Samuel le dijo a Saúl, fíjense, le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Es lo que le dijo a Samuel a Saúl. Eso lo encontramos en el primer libro de Samuel 15:28, ¿verdad? Pero miren, ¿qué dice el 16? Bueno, ya lo habíamos leído el miércoles pasado, pero para que recordemos. Miren, dice el versículo 16, versículo 1. Dijo Jehová a Samuel, fíjense qué es lo que estaba sucediendo con Samuel. Mira, ¿hasta cuándo llorarás? ¿A quién? A Saúl, habiendo yo desechado para que no reine sobre Israel. Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto ¿qué? Rey, ¿verdad? Entonces, fíjense, hermanos, ¿qué es lo que Dios le dijo a Samuel? Fíjense, no le dijo que fuera ya el ejército de Israel, ¿verdad? No le dijo que tomara un soldado, ni que fuera a alguna escuela de los profetas, ni que fuera con algún político de aquel entonces, ¿verdad? En lugar de eso le dijo que fuera a la casa ¿de quién? De Isaí, ¿verdad? A una aldea que se llamaba Belén, una aldea diminuta, hermano, apartada, ¿verdad? Y que fuera a uno de los granjeros más pobres de aquella región, ¿verdad? Entonces, que fuera ¿con quién? Con Isaí, el papá ¿de quién? De David. Entonces, hermanos, cuando nosotros pensamos, como si nosotros tuviéramos, bueno, nuestra mente humana, ¿qué es lo que piensa? No, pues búscate un fuerte, búscate un gigante, búscate a uno de esos que estén bien preparados para que sea ungido como rey, ¿verdad que sí? Pero hermanos, Dios no es así. Dios a veces escoge lo que menos pensamos, ¿verdad? Dice Isaías 55, 8 y 9, que donde dice Dios: mis caminos no son ¿qué? Mis caminos, ¿verdad? Ni mis pensamientos son ¿qué? Vuestros pensamientos, ¿verdad? Miren, pero ¿qué dice el versículo 2? Miren, dice: y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Miedo. Dice: y Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vaca y di que a dónde iba a ir Samuel. Pues le va a decir: pues voy a ofrecer sacrificio a Jehová a ese lugar, ¿verdad? Y luego dice el versículo 3: y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que debes hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Dice el 4, dice: hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo, y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Piensa, hermano. Entonces, ¿qué era Samuel para el pueblo de Israel? Un profeta, pero
también era juez. Sí, Ulises, también era un juez, ¿verdad? Por eso cuando llega allá, ellos lo conocían y tenían miedo, ¿verdad? Porque a lo mejor nos viene a juzgar, a lo mejor estamos pecando y nos va a ir mal, ¿verdad? Y por eso preguntaban, tenían ese temor, ¿verdad? Pero ¿qué dice el versículo 5? Él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Y luego les dice, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Entonces, bueno, Belén había de tener un banquete, ¿verdad? De acuerdo a lo que se mencionó ahí, ¿verdad? Ofrecido por uno de los hombres más conocidos de Israel, ¿verdad? Iba a ir puro ¿qué? Hombre importante, ¿verdad? Entonces cuando llegó Samuel, llevaba ¿qué? Pues el animal, ¿verdad? Que iba a sacrificar. Pero acuérdense que cuando sacrificaban de ese animal, ellos ¿qué? De ahí comían, ¿verdad? Entonces, pero en esa reunión iba a haber puro hombre importante, iba a ser un evento emocionante. Isaí y su familia fue invitada. Fíjense, cuando te invitan a una fiesta, ¿qué haces, Saraí? Nada. Pues ¿qué haces? Pues te bañas, lo que haces en la mañana, ¿verdad? Uno se arregla, ¿verdad? Te bañas, te perfumas, ¿verdad? Y es lo que estaba sucediendo. Ellos se fueron bien arreglados ahí a ese lugar, ¿sí? Para ir a la celebración. Miren, ¿qué dice el versículo 6? Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová está ungido, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿cómo? Bueno, porque ¿qué es lo que estaba sucediendo ahí? Isaí pasa al frente, le dijo a su hijo, pasa allá, mijo, allá con el profeta, ¿verdad? Para que, a ver qué dice si tú eres el que vas a ser el elegido, ¿verdad? Y pasa ahí Eliab. ¿Cómo sería Eliab? Miren, probablemente alto, bien parecido, ¿verdad? Y tenía apariencia de rey, ¿verdad? Pero ¿qué dice el versículo 7? Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira ¿qué? El corazón. Entonces, ese es el versículo más importante del primer libro de Samuel. ¿Verdad? Dios no mira lo que está ¿qué? En la apariencia, ¿verdad? Dios no mira el cascarón, ¿verdad? Sino Dios mira ¿qué? El interior de cada uno de nosotros. Si estamos siendo sinceros, si realmente le amamos, ¿verdad? Dios no lo podemos ¿qué? Engañar, ¿verdad? ¿Verdad? Y es cierto, hermanos, siempre nosotros tenemos la tendencia a dejarnos guiar por la apariencia, ¿verdad? Los hombres juzgamos según las apariencias, ¿verdad? Pero Dios mira el corazón. Entonces, y es cierto, ¿verdad? Nos encanta que el predicador, pues parezca que, pues predicador, ¿verdad? Que nos gusta que si los jugadores de fútbol, pues parezcan que jugadores de fútbol, ¿verdad? Queremos que nuestros presidentes parezcan presidentes. Entonces, para nosotros lo más importante a veces es la envoltura, ¿verdad? Y no lo que hay dentro de la persona. Dice, miren, ¿qué sigue diciendo el versículo 12? Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate. Bueno, es que ya es ahí del rey David, hermano. Bueno,
versículo 11, miren, entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga hasta aquí. ¿Verdad? Ya después de que pasaron todos sus hijos, ¿verdad? Pues ninguno fue seleccionado, ¿verdad? Y pues estaba aquel hombre con la interrogante, bueno, pues si estos son los mejores que tengo, pues allá, y sabía que allá estaba David, pero pues como que no le hacía mucho caso, ¿verdad? Entonces, fíjense hermanos, pero fíjense cómo era también David. Miren, versículo 12, ¿cómo era el rey David? Dice, envió pues por él y le hizo entrar, ¿y era qué? Rubio. ¿Cómo son los rubios? Tienen el pelo güero, hermoso de ojos y de buen parecer, así era David. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es, ¿qué? Este es. Pero en el griego, es que aquí dice rubio, pero si leemos la palabra en el arameo, ¿verdad? Vamos a encontrar que esa palabra significa rojo. Es la misma palabra que se usa para describir a Esaú. ¿Te acuerdas de Esaú? Dices, el cual estaba cubierto de vello de color rojo. ¿Sí? Y que ya, ¿te acuerdas que el papá ya no miraba? Y pues él se hizo pasar como el primogénito. ¿Sí te acuerdas? Como el primogénito, ¿verdad? Miren, fíjense hermano, posiblemente era pecoso y pelirrojo, ¿verdad? Hermano, pero fíjense, a lo mejor, ¿sabes por qué no lo querían a David? No, Saraí, ¿sabes por qué no querían a David? No, no era chaparro. Es que la apariencia de David no era como la apariencia de los judíos. ¿Cómo es la apariencia de los judíos? Moreno, sí. De barba, de pelo negro. ¿Sí, hermano? Entonces cuando dices, ay, este está raro. Es que no estaba feo, pero estaba raro. ¿Verdad? Porque no era no era como los judíos. ¿Verdad? David no solo parecía diferente, sino se comportaba diferente. Entonces, a veces es peligroso ser diferente, hermano. ¿Verdad? David es como el patito feo de la película, ¿sí se acuerdan? ¿Sí han visto el patito feo? ¿Tú lo has visto, Ulises? Sí. ¿Y lo que sucede? Se da cuenta que no es un cuarto, es un sitio. Ándale, sí. Ahí búsquenlo. Yo la primera vez que lo miré hasta también lloré. ¿Verdad? Porque el pato, el huevo lo pusieron en donde estaba la huevera de los cisnes, ¿verdad? Y el patito nació ahí con nació con los cisnes, ¿verdad? ¿Vale? No, sí nació con los cisnes porque se llama el patito feo, porque era un pato, no era un cisne. Era un cisne, nació con una pata. No. Pues se los dejo de tarea. Miren. Ya le cambiaron, hay muchas películas. Sí. No, pero así es. Es que, ¿cuáles son más bonitos? ¿Los cisnes o los patos? Pues los cisnes son más bonitos. Y así es, así sale. Bueno, la que yo mire así es, ¿verdad? Y el patito nació ahí con los cisnes y pues él se miraba feo,
a comparación de los cisnes y con los otros patitos, y los otros les daban picotazos ahí porque no lo querían, ¿verdad? Pero la mamá, pues sí, pues una mamá siempre que va a querer a sus hijos, ¿verdad que sí? Y pues total, fue despreciado, ¿verdad? Lo ignoraban y a veces lo dejaban solo. Y luego una vez llegó ahí al lago, al río, y se miraba así, porque el río es como un espejo, y se miraba y pues él se miraba que estaba feo, ¿verdad? Pero pues no estaba feo, lo que pasa es que pues era diferente. Pero ya después que se apareció la mamá de la que había puesto la pata, la que había puesto el huevo, y ahí iba con los otros patos, y se dio cuenta que pues era como ellos, y se fue con ellos, ¿verdad? Entonces, y ese es el punto, es de que David era algo parecido, hermano. ¿Sí? David era como el patito feo de ahí, ¿verdad? Que no lo querían. ¿Cómo sabemos que no lo querían? ¿Y cómo sabemos que le hacían menos a David? Era trabajo como de los esclavos. Esa sería una. La otra razón es que cuando ya vinieron a hacer fiesta, ¿quién no estaba? David. ¿Y por qué no? Si tú qué sentirías, Ulises, que te van todos, porque tienes muchos hermanos, ¿verdad que sí? Se van allá y a hacerle una fiesta a tu mamá allá y con pastel y todo. Y no te dijeron nada, ahí te quedaste en la casa solo. ¿No sentirías feo? Sí, sí sentirías, hermano. ¿Verdad? Porque somos carne, ¿verdad? Entonces, bueno, el punto es, lo que estoy mencionando, Ulises, es para que entendamos cuál era lo que le estaba sucediendo a David. ¿Verdad? Lo dejaron allá, no se acordaron de él, ¿verdad? Como el patito feo, ¿verdad? Pero él no sentía nada, así como tú dices. No, yo no siento nada. ¿Saben por qué no sentía nada? O sea, el desaire, porque pues, él tenía el amor de Dios, ¿sí? Cuando tienes el amor de Dios, se te resbala todo, ¿sí? Entonces, piénsenlo, aunque fíjense, no sabemos, o sea, no hay duda de que David era un galán, pero no recibía el amor, respeto y aprecio por parte de su familia, ¿verdad? Que es algo que todo un niño necesita, ¿sí? De hecho, David escribió más adelante en un salmo. ¿Saben qué es lo que escribió? Miren, allá en el Salmo 27:10, vamos a leerlo. Miren lo que escribió Salmo 27:10. ¿Qué dice Sarai? Fíjense lo que dice. ¿Por qué lo escribió? Porque él se acordaba de algo que había sucedido en su vida de joven. No lo escribió nada más porque se le antojó, ¿verdad que sí? Pero sabía que el que siempre le ayudaba y el que estaba ahí con él era Dios. Entonces, fíjense, no conocemos la razón en sí por la que Isaí no llevó a David al banquete, pero hay algo que resulta evidente, y es que Isaí no tenía un alto concepto de David. Entonces, el juez Samuel estaba muy contento. Bueno, no estaba contento. ¿Vieron? ¿Por qué no estaba contento? Porque no había hecho lo que debería de haber hecho, de haber traído a todos sus hijos. Así que le ordenó, envía por él, porque no nos vamos a sentar a la mesa hasta que ¿qué? Hasta que él venga hasta este lugar. Entonces,
Pero imagínense la sorpresa de David cuando vino el mensajero que llegó comiendo y le dijo: David, te esperan ahí en la fiesta. Vente, ya deja todo ahí, las chivas, las borregas. ¿Verdad? Y pues David no podía dar crédito. ¿A poco me están invitando? Yo. ¿Verdad? Pero ¿y luego qué voy a hacer con las ovejas? Ay, no, hombre, no te preocupes, así está bien. Bueno, en tal caso iré contigo, pero deja primero voy a bañarme y a cambiarme de ropa. Y aquel hombre le dijo: no, porque mira, ya todos están desesperados. Vea, vámonos ya, allá te están esperando, así vente. Y así se fue David. ¿Cómo andaba? Oliendo a sudor, oliendo a oveja. Vean, fíjense, cuando David llegó a la fiesta, estaba todo lleno de polvo, sudoroso. Todavía llevaba puesto su atuendo de pastor y olía ovejas. Sin embargo, algo especial se notaba en él. ¿Sí? ¿Verdad? Pero fíjense, cuando llegó ahí, ¿qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que dijo el profeta Samuel? ¿Verdad? Le dice Dios a Samuel: levántate y úngelo, porque este es. ¿Verdad? Samuel le dijo a David que se arrodillara delante de él, elevó el cuerno de aceite por encima de la cabeza de David y dejó que el fragante aceite se derramara sobre el cabello despeinado por el viento de David, hasta que descendió sobre sus mejillas y bajó chorreando por toda la túnica hasta el piso. ¿Sí, hermano? Bueno, entonces el ungimiento, ¿qué es lo que quería decir? Que Dios lo estaba escogiendo como ¿qué? Como rey. Pero también, ¿quién estaba descendiendo sobre él? ¿El Espíritu qué? El Espíritu Santo, ¿verdad? Hermano, y a partir de que recibió el Espíritu Santo, empezó a escribir lo que conocemos hoy como los Salmos. ¿Sí, Ulises? Pero bueno, ¿qué es lo que estamos aprendiendo? ¿Por qué David es un varón conforme al corazón de Dios? Porque miren, aprendió a esperar. ¿Sí, Ulises? O sea, todos llegaron primero y todos tuvieron la primera oportunidad. Y David, que siempre lo dejaban allá, él estaba marginado, allá solo. Pero David aprendió a esperar ¿qué? En Dios. Y se acabó el momento de la espera, porque ahora Dios dice: ahora tú vas a ser mi siervo, y yo te estoy escogiendo como rey. Aunque sabemos que inmediatamente no llegó a ser rey, tuvieron que pasar varios años, ¿verdad? Pero a partir de ahí, de ese momento, se fueron dando las cosas para que él se sentara en el ¿qué? En el trono. Y bueno, aparte no podía ser rey, hermano, porque era un joven, ¿verdad? Pero fue pasando el tiempo y llegó el momento en el cual él se sentó en el trono. Entonces, así en nuestra vida tenemos que aprender a esperar ¿en qué? En Dios, ¿verdad? Por eso decimos que los tiempos de Dios son perfectos, ¿verdad? Porque Dios sabe cuándo Él va a obrar en nuestra vida para que todo se acomode como debe de ser. ¿Sí? Uno de los hijos de David fue Salomón. ¿De quién? Ajá, sí. Bueno, muy bien, hermanos, Dios les bendiga. Vean, ya el otro miércoles vemos otra cosa más de por qué David es un varón conforme al corazón de Dios. Pero aquí estamos viendo porque aprendió a esperar en Dios. ¿Verdad? Aunque todos lo estaban dejando para el último, era el marginado, el patito feo, pero él tenía su fe que en Dios, y él